observen esta posición y veamos nuevamente. ¿Qué cosita vamos a sacar? De esta famosa cajita de herramientas. ¿Cuál de todas las cosas que hemos ido estudiando? Si no somos expertos en finales de peón, está bien. O sea, nadie de nosotros ha leído el libro Maicelli. Yo me lo leí, pero la gran mayoría no se lo ha leído. Entonces, lo que hay que entender es que nuestro conocimiento es reducido. Está bien, es reducido. Pero nosotros ya tenemos un mes, tenemos prácticamente 6 horas de clase, más todo lo que se supone ustedes posteriormente han investigado del tema final. Ahora, ¿a qué final se parece este? De los que ustedes conocen. O sea, alguien me puede decir, sí, yo nunca he visto este. Sí, está bien. O sea, yo sé que tú nunca lo has visto, pero lo que yo te estoy preguntando es que tú hagas una asociación, una relación con respecto a finales posibles de los que nosotros hemos estudiado y podamos de una u otra manera tratar de meterlo acá. O sea, ¿cómo yo podría acercarme a esto? Porque esto es lo que en el fondo es lo que cuando está hablando Marboreski de una posición teórica que ya no es conocida, pero sí lo que voy a intentar es tratar de cierta manera de llevarla a una posición teórica conocida. Eso es. Podría ser una posición de señuelo. Ya. Vamos. ¿Quién tiene otra idea? Traten que obviamente, antes de decirlo, hagan una pequeña relación, traten de enfocarse en la posición y ver a qué cosa se parece dentro de los estudios previos que tenemos. En la Pienso, posición, dime. pienso que el rey negro no se puede alejar del flanco de rey, porque si no se crea un peón pasado que podría ser un señuelo. Y pienso que ahí, bueno, se puede acercar el rey blanco y estoy imaginando la regla de Boretsky, del peón H, con un señuelo en el flanco del rey. Con el peón, por el peón A, dices tú. Eso, con el peón A, perdón. Ahí puede estar la regla de Boretsky en la zona ganadora, que el rey blanco puede abandonar el peón señuelo y ir a comerse el peón negro de A para coronar el de A. Bien, ahora, una pregunta para los que estamos en la clase. Tenemos dos opciones. O Cristian está en la estratosfera, está viendo cosas que no son, o todos los demás estamos visualizando cosas que no hay, o sea, o nos falta todavía investigar. ¿Alguien ve lo que ve Cristian? ¿Se acuerdan de las 3 reglas de Boris, a todo esto? Si no me acuerdo de las reglas de Boreski, obviamente jamás voy a poder citar a Boreski, porque sería ya de presumir nomás. Y por eso es la problemática que muchas veces pasa eso, que hay gente que se aprende el nombre y posteriormente cuando tiene que materializarlo en la posición se da cuenta que no se la sabe, se acordó del nombre nomás. Ahora, nosotros nos interesa qué? El nombre y saber el método. O sea, porque, o sea, por cultura general tengo que saberme el nombre también, o sea. Vamos, ¿a alguien más se le ha ocurrido la regla de por aquí? No se peleen. Ya, entonces, No, ya, puede a que mí ser que no se me Cristian, ocurrió, la verdad. puede que Cristian esté ya, No. esté en otra, ya está bien. Ahora, tenemos que hacer el trabajo completo. Ahora, que Cristian diga las 3 reglas de Boreki, las que explicamos ese día, porque él lo acaba de citar. O sea, tiene que ser súper congruente con lo que acaba de decir. Vamos, las 3 reglas de Boreki serían ¿cuáles? A ver, si el peón de A está en quinta, ¿Ya? se ganaba, por lo que recuerdo. Ya, peones que esta fila gana siempre. Sí, Ya, después. lo que recuerdo. Si estaba en cuarta, teníamos que trazar una diagonal de. No, pero espera un poco. La primera es si el peón, en este caso el peón blanco, llega a la quinta fila, se gana siempre. Sí, Ya, sí. pero ahí viene algo más, ahí falta algo, ahí falta algo. Uh, ¿Qué es lo que se le suma al negro?
Pero sumaba más uno menos uno. ¿Pero de qué? ¿De dónde sale ese más uno menos uno? Tiene que salir de alguna parte. Uy, no me acuerdo muy bien. Ya, ahí tenemos un problema. Y es un problema grave, porque en el fondo te acordaste de la idea, que está bien, pero te estás acordando todo el contenido, que es lo más importante, de hecho. De hecho, lo ideal es que yo lo invito a que se acuerden de todo. Hay gente que le pasa eso, que no se sabe ni un nombre y sabe jugar bien. Sí, pero también es raro, porque el ajedrez se supone que, o sea, si te acordáis de una línea tan larga, como te acordás del nombre, es como que le cambie los nombres, ¿no? Filior es Lucena y Lucena, no, pues como, no. Lo correcto es que Lucena es una posición, Filior es otra. Ya, ¿hay otra persona que se acuerde de las tres reglas de Boreski? Que la pueda citar acá. Si ustedes dejan la clase y no la ven nunca más, no les va a servir. Y yo soy honesto, están perdiendo su tiempo. ¿Mm? Te lo digo, soy honesto. Yo soy el anti-coaching, ¿no? Eso ténganlo claro. ¿No? Soy totalmente anticomercial. O sea, si ustedes están en una clase y no están repasando el material, están perdiendo su tiempo y su dinero. Se lo tienen que memorizar para que posteriormente lo puedan aplicar. O sea, porque yo entiendo que más de alguno dice, no, me gusta, yo hago vida social. Está bien, está bien, está bien. Está bien. O sea, si alguien quiere hacer vida social, está bien. Pero yo asumo que queremos mejorar. O sea, personalmente yo creo que por ahí va la cosa. Vamos, repliquemos entonces la primera regla de Boreski. La primera regla de Boreski dice lo siguiente, en otra posición, porque esta en el fondo aquí está lleno de peones, pero lo que estamos haciendo es imaginando, ¿no? La regla de Boreski, ¿cierto? Con la posición que está acá. La regla de Boreski dice lo siguiente, si el peón torre, porque la regla de Boreski solamente se aplica a peones torre, no lo vayan a aplicar con peones caballo porque no sirve. Si el peón torre llega a la quinta fila, se gana siempre. Ok. Pero esa regla también, a su vez, tiene otra particularidad, que dice lo siguiente. Por cada casilla que le falta al peón blanco para llegar a la quinta fila, se le suman los tiempos correspondientes a las negras. Si el peón está en A4 y el negro tiene el peón en A5, significa que hay un tiempo a favor de las negras. Sí. Si el peón blanco está en A3 y el peón blanco está en A4, las negras tienen entonces un +2. Si el peón está en A2 y el negro tiene un peón en A3, entonces tengo un +3. El único tiempo a su favor que suman las negras son la cantidad de casillas que le faltan a las blancas para llegar a la quinta fila. Es lo único que suma, no suma más. ¿Entienden? No suma más. Ahora, segunda regla de Boreski, traza una diagonal de la casilla H3 a C8. ¿Por qué en esa diagonal? Porque en el fondo lo que él está visualizando es llegar a las casillas críticas. Por un lado, colocarse en C8 para colocarse en B8 y en A8, porque sabemos que el final de peón de torre se hace tabla simplemente colocándose en la casilla 1 torre. No hay necesidad ni siquiera de aplicar regla de oposición. Y en su defecto, al llegar a la casilla C8, si el rey blanco quiere evitar que el rey llegue a 8 y se colocan a 7, yo me coloco en C7 y siempre lo voy a tener así. Otra posición tabla teórica, porque en el fondo el rey blanco no me puede permitir que yo me coloque en la casilla 1 torre. ¿Qué pasa con esa diagonal de H3 a C8? Se suma la cantidad de tiempos que el peón esté abajo de la línea. Si el peón está en G2, yo puedo sumar 2 tiempos porque hago G3, G4. La cantidad de casillas que le falta para colocarse en la diagonal se suman a favor de las blancas. Excelente. Tengo las que suman a favor de las negras y tengo las que suman a favor de las blancas. La tercera y última regla de Boreski dice lo siguiente. Si el rey se encuentra delante del peón, o sea, en una fila delante del peón, se suma un tiempo a favor, en este caso, de las blancas. Entonces, las negras solamente suman el peón en llegar a la quinta fila. Es lo único que suman las negras. La cantidad de casillas que se demora el peón blanco en llegar a la quinta fila se suman a las negras. Y el blanco estaría sumando dos cosas, que son la cantidad de casillas que se demoran el peón en llegar a la diagonal imaginaria de H3 a C8. Y también, si el rey se encuentra delante del peón, se le suma un tiempo a favor de las blancas. Finalmente, ya para resumir todo esto, por que dice, cuando las blancas tienen igualdad o mayor, ganan. Cuando las negras ellas ganan, tienen en +1 las negras, +2, lo que sea, tablas.
Entonces, en una posición de Boresky, lo único que hay que hacer es aplicar estas 3 reglas de Boresky, hacer la sumatoria y se acabó. No hay que mover una pieza. Una. ¿Se recordaron ahora, no? Ok. Listo. Ahora sí entramos de nuevo a la posición. Pero te das cuenta, Cristian, es espectacular. Tuviste el nombre y sonó espectacular. Hasta yo te aplaudí, pero falta lo otro. Tienes que hacerte el trabajo de memorizarlo, porque si no, simplemente queda en retórica nomás, queda simplemente, sí, sí, pero hay que. O sea, lo que nos interesa a nosotros es la praxis, al fin y al cabo. O sea, estudiamos ajedrez para jugar. O sea, de eso se trata. O sea, y eso significa que tengo que plasmar en una partida posteriormente un conocimiento previo. De eso se trata. Bien. Vamos entonces. Esta partida de Kuprechi con Michal Chichín. Este es de un libro de Beliaski con Michal Chichín, un libro de finales que yo encontré por ahí, que yo lo estudié hace harto tiempo. Como a mí me gustan los finales, mucho antes de que yo entrara acá a la Academia de Matías, que Matías de hecho conoce eso, yo sí ser un gran finalista, porque yo veo mis finales anteriores, mi partida era un desastre, pero como todo proceso de mejora, uno empieza a aprender con el tiempo, ¿no? Lamentablemente yo aprendí bien tarde, pero ya, está bien, uno, peor hubiese sido, no hubiese aprendido. Yo tomé este libro de Beliaski con Michal Chichín, que me imagino que todo el mundo debe andar por la web por ahí, y saqué este ejemplo. Esta es una partida del Liop en el año 88. Fíjense acá, esta posición es súper interesante y vamos a ir visualizando más o menos cómo se va a ir dando. Veamos entonces la posición. Si el negro hace rey F6, vamos a ir viendo todos los conceptos que podemos ir aplicando. Personalmente, ya sabemos de antemano que tenemos la regla de Boresky. Tenemos también un 2 contra 1. Este 2 contra 1 inmediatamente, cuando veo una mayoría, lo primero que se me viene a la cabeza es señuelo. O sea, un peón pasado, señuelo. Si hay un señuelo, hay un concepto clásico que tiene que ver también con la regla del cuadrado. Pero si acá tenemos que definir este final, ¿cuál realmente es el más importante? Es la regla de Boresky. Es Boresky. Aplicando la regla de Boresky, yo puedo entender el final. Desconozco la regla del Boresky y voy a estar simplemente una especie como de improvisando. Veamos. Si rey F6, rey F2, rey G6, acá. Fíjense lo siguiente, si hago F5, rey F6, ¿qué jugarían ustedes con blanca ahora? Si ustedes supieran a Boresky. Si ustedes pensaran en Boresky en esta posición, ¿qué harían? 5. ¿Por qué harían a 5? Porque el peón llega a quinta. Estaríamos aplicando la primera regla de Boresky y sabiendo que en todo el final que posteriormente se podría dar, inmediatamente el peón estaría en quinta fila. Según la regla de Boresky, el peón llegando a quinta fila, en ese final que acabamos de estudiar nosotros en la otra clase, se gana siempre. Fíjense la importancia. Pero para poder hacer ese A5, tengo que hacerlo pensando en Boresky. ¿Eh? Ahora, fíjense, voy acá, A5 buena, acá, rey de 5, rey de 2. Ahora, todavía aquí hay pieza en el tablero, no puedo tampoco, tengo que tener claro que por un lado estoy mirando Boresky, pero también tengo que darme cuenta que todavía hay 4 peones acá. Y eso obviamente le genera una particularidad al final. No es exactamente que estamos viendo el estudio Boresky. Lo que estamos haciendo es llevar una posición teórica a patrones conocidos, pero tenemos que ver las particularidades que presenta la posición. Veamos. Rey de 6, oposición a la distancia. Ahora, si rey de 3, rey de 5, ¿cuál va a ser el método para ganar? Fíjense que esto es una sutileza y es una maravilla, y es de las cosas que me llaman la atención. Si yo hago rey de 5, inmediatamente pasa lo siguiente. ¿Qué es el F6? Señuelo. Ahora, ¿qué pasa con este final? ¿Quién me lo puede explicar? Quiero que se proyecten. Peón de dama contra peón torre. O sea, ¿sí? ¿Ya? Pero hay otro detalle, más importante todavía. Tiene que ver con la coronación del peón. Fíjese dónde corona el peón. Controla la casilla de coronación. Controla la casilla de coronación. ¿Eso qué quiere decir? Que las blancas apenas coronen,
al siguiente movimiento se colocan en H1 y obviamente la idea de las negras de llegar el peón a séptima fila y hacer este típico concepto de tablas teóricas que existe ahí, ya no es posible. Fíjense qué importante detalle. Por eso el rey de 3, rey es 5. Por eso la movida correcta. Entonces, veámosla acá. Si en todo caso ya lo estamos visualizando, pero para que lo veamos. Acá, acá. Y ahora, miren. Listo. Inmediatamente las damas se colocan H1 y la partida se decide. No alcanza el negro a colocar en la posición de tablas teóricas. Pero aquí el negro tiene una opción muy interesante que es hacer rey E5. ¿Por qué rey E5 es importante? Porque por un lado está controlando la casilla F6 para que el peón no avance y por el otro también quiere apoyar de forma lateral el avance de su propio peón. Y eso es lo que le va a generar posteriormente que la posición logre la igualdad. Veamos algunos ejemplos. Y esta es la posición que vamos a visualizarla en un ejemplo posterior, pero es exactamente la misma idea. Veamos acá. Si rey acá, rey F6, rey G6, rey F3. Ahora, si yo hago de 3 acá y simplemente el peón se cae, gano la partida. Tengo un 2 contra 1. ¿Qué significa eso? Que va a ser un señuelo. Me como ese peón, o sea, el rey se va a comer el A6, simplemente. La otra opción, si rey F6, rey E4. Inmediatamente se cae el peón D y la partida se gana de forma fácil. La única esperanza de las negras es hacer H5. ¿Cuál es la diferencia? Si hago F5, un ejemplo, acá tomo. Y acá es importante qué es lo que va a capturar. Fíjense, si tomo rey F5, ¿cuál es el problemita? Que ahora inmediatamente aplico Boresky, A5. Nuevamente la concepción de Boresky salta a la luz, A5. ¿Y ahora qué quiere decir acá? Que rey G5, rey E4 y acá y acá. Y ahora, apliquen Boresky en esta posición. ¿Qué dice Boresky? Si en esta posición las blancas tienen peón en quinta fila, ganan inmediatamente. ¿Qué significa? Que el blanco se come A6, se coloca en B7 y corona el peón. Así de simple. Y el rey negro no alcanza a llegar a las casillas críticas, que sería colocarse en C7, ¿cierto? En C7, C8, o en su defecto colocarse en A8 para evitar que el peón corone. Fíjense qué importante la concepción de Boresky. F5, rey G5, tomo. Entonces ahora, ¿qué peón tiene que comer? Tiene que comerse el peón más alejado, para que el señuelo no lo deje tan fuera, tan lejos. Y ahora, si rey E4, acá, acá y acá. Y ahora yo podría decir, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia si yo ahora hago A5? Es que ahora yo me meto. Si rey por peón, rey B8 y rey A8, tablas teóricas. Y si rey A7, llega a la casilla crítica. Y apenas se coma el peón, me metí en la casilla A8 y la partida inmediatamente es tablas teóricas. No puedo ganar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después de F6, rey, nuevamente el negro se come el peón y rápidamente se va a ubicar en la casilla A8, con lo cual hace una tabla teórica. Empate. Fíjense que importante dónde se encuentra el rey también, ¿eh? Porque no se trata solamente que el peón llegue a 5, porque yo puedo ver esta posición y digo, el blanco hace A5, regla de Boresky, ganó. No, pues. No, porque está bien que el peón está en quinta fila, pero si el rey negro se mete en la casilla 1 torre, no hay Boresky, aquí esa partida es tablas teóricas. Entonces, súper importante entendiendo también la posición. Después de esta posición de H5, entonces veamos otra opción. Rey E4 es muy mala por simplemente H4. Ahora, H4 y D4 son dos peones pasados, que significa que el blanco no se puede comer ninguno de los dos, porque obviamente corona el otro. Amenazo H3, D3 y así. ¿Qué es lo que tiene que hacer a H5? La única opción que le queda es tomar, tomo, acá y acá. Y ahora F5, rey G5, tomo, tomo, y nuevamente pasa lo siguiente. Y ahora cuando se come el peón, oposición. Si el rey A5, rey B7, rey A8, ¿cierto? Y simplemente, listo, la partida es tablas teóricas. Si el rey A7, rey C5, con la idea de rey B4. ¿Ya? Eso es lo que tengo que ver. O simplemente, lo más simple, para evitar eso, es que si acá, siempre lo mantengo acá. Eso es lo más simple. Porque si me voy por atrás, puedo perder. Fíjense qué importante. Y nunca la voy a dejar salir. ¿Esto cómo se llama, esta posición? Nosotros la vimos. ¿Quién se puede acordar de esto? ¿Se acuerdan de la oposición diagonal? Con el peón acá y el peón acá, el rey H8. Esa posición era.
Decíamos que cuando el rey se comiera en A2, el rey tenía que llegar a la casilla C2 y ahora inmediatamente se quedaba en C2, C1, C2, C1. Todos los finales que hemos visto de una u otra manera están aquí integrados. Otra opción para las negras, entonces, vuelvo a la posición acá. ¿Cuál es la posición más simple para empatar? ¿A quién se le ocurre? Lo más simple. Si usted aplica en conceptos, no movimientos, conceptos. ¿Qué tiene que hacer acá el negro para empatar? O sea, lo más simple. ¿A quién se le ocurre? Quizás A5. Ya, ahí el quizás tenéis que sacarlo, no, el quizás está de más. Es simplemente A5. ¿Por qué estaría haciendo A5? Para que el peón no llegue a quinta fila. O sea, cuando tú estás haciendo A5, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Estáis sumando? El tiempo. ¿A quién? ¿No? ¿A quién le estáis sumando un tiempo? A las negras. A las negras. Fíjese qué increíble. Del momento que tú aprecias esto, te das cuenta y dices, un tiempo para las negras. Así de simple. O sea, si voy a llegar finalmente a la posición de Boresque, qué mejor que yo hacer peón en quinta fila, con lo cual inmediatamente me sumo un tiempo para mí. Entonces, veamos la posición. A5 buena. Y ahí inmediatamente eso nos viene la idea de Boresque, el peón en quinta fila, la diagonal H3C8, la importancia del peón en la quinta fila. Veamos. Rey F2, rey D6, acá, acá. Oposición a la distancia. Oposición. Si rey C2, rey E4, ¿y qué es lo que pasa ahí? Nuevamente ya haríamos a la misma posición. Con la diferencia que el peón está en la quinta fila. Ahora, si F5, rey E5, rey C4 y rey E4. Y esta es la otra idea que estamos visualizando, que el peón F avance, pero yo también apoyo el avance del peón mío. Que lo vamos a ver también en una opción más adelante. Después de G5, entonces viene tomo, tomo. Ahora, apliquen Boresky acá. ¿Qué me suma, según Boresky? Si tuviéramos que aplicar esta regla, ¿qué pasaría? ¿Cuánto suman las negras? Acuérdense, las negras suman lo que le faltan a las blancas para llegar a quinta fila. Eso significa que las negras tienen un más 1. Así de simple, las negras tienen un más 1. Ahora, pero las blancas suman la cantidad de casillas que le falta para llegar a la diagonal H3C8. El peón está en G5, o sea, ya no le puedo sumar nada. Y el peón, el rey no se encuentra delante del peón, no le puedo sumar nada. ¿Qué significa? Entonces, significa que las negras tienen más 1 y las blancas no tienen nada. ¿Qué significa? Tablas. El rey negro alcanza a colocarse en la casilla o en C7, C6 o simplemente pasar y colocarse en A8. Por esquí. Con esa idea, inmediatamente se hubiese hecho, se hubiese prácticamente ganado la partida. O sea, 5, acá, oposición. Y eso es lo que estamos visualizando nosotros acá. Entonces, volvamos acá. ¿Qué otra línea nos queda después de A5? En la partida, va y juega lo siguiente. Fíjese que la partida está llena de errores, pero son súper didácticos porque nos importan mucho para el conocimiento de nosotros. Ahora, ya claramente A5 es la movida más simple para empatar, que lo acabamos de visualizar. En la partida hace rey de 5, que por un lado está dentro de la regla del cuadrado del peón F, pero también tiene la intencionalidad de apoyar el avance de su propio peón. O sea, también en algún momento puede hacer rey C4, rey C3, rey C2 y quiere avanzar su peón. Veamos. Si A5 ahora, acá. Y ahora fíjense qué importante, porque si yo quiero aplicar una regla de Boreskin cuando hay más piezas, puedo estar cometiendo un grave error.
Porque ahora al peón llegó a quinta fila, gané. No, po, porque tienes que valorar la posición como está. Porque fíjate que ahora el negro tiene este recurso, po. Y si rey E2 simplemente, rey C2 y el peón corona con jaque, o sea, jaque a la siguiente. Listo. ¿Qué quiere decir? Que A5, acá, F5, acá, y listo. Y ahí vamos a coronar prácticamente los dos al mismo tiempo. Ahí nos damos cuenta que igual van quedando dos peones ahí, pero es final de dama, es un poquito más complejo, pero lo más probable que sea una posición cercana a la igualdad. Después de rey F2, el negro hace... ¿Cuál es el movimiento entonces que tienen que hacer las negras una vez más aquí? ¿A quién se le ocurre? Nuevamente Boreski. Y eso significa que las negras tienen que hacer A5. Ahora, después hace rey E4. El movimiento más simple para la igualdad es A5. La importancia de la quinta fila no tiene que ver solamente con este ejercicio. Nosotros vimos varios finales de peones que nos dimos cuenta que realmente era importante el control de la quinta fila, ¿ah? Vimos unas posiciones de unas clásicas cuando el blanco hace 4, o sea, si el blanco hace C5 gana y el negro si le toca jugar hace 5 y empata. Ese clásico final es súper importante el tema de la quinta fila, por lo demás. En la partida hace rey A4. ¿Qué es lo que tiene entonces que hacer ahora? ¿Qué hacen las blancas ahora? F5. ¿Por qué amenaza F6? Ahora, si yo hago rey D3, llego muy tarde. Y obviamente dama C5 y la dama ya llegó. ¿Qué es lo que pasa? F5 hace rey E5. Y ahora, ¿quién encuentra el movimiento de las blancas? A5, creo que es la A5. jugada. Correcto. A5, excelente. A5, ¿cierto? Pensando en Boreski. Inmediatamente, hago A5. Fíjense que la importancia de la partida radica en que el negro puede hacer A5 y no lo hace. Y estamos hablando de dos grandes jugadores. Michal Chichín es de ser uno de los mejores entrenadores que han habido. Tremendo Michal Chichín. Y Kubrick, un tremendo jugador también. O sea, no son dos jugadores cualquiera, son dos eminencias dentro del mundo del ajedrez. Pero eso que demuestra que una partida de ajedrez está lleno de muchas variables que muchas veces a uno se le escapan. O sea, generalmente están la emoción, los nervios, el tiempo. Y eso te puede conducir a que en una posición determinada no se haga el movimiento. Ahora, para nosotros es fácil verlo, estamos tranquilitos en la casa tomando un café, pero jugar una partida real sabemos que el contexto es otro. Por eso también hay que entender un poquito eso. Pero visualicémoslo rápido. A5. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Si H5, tomo, y ahora fíjense, simplemente acá, 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 acá y acá. Aplico regla de Boreski. El peón está en quinta fila y el rey está alejado, porque esa es la gracia de la regla de Boreski, que en el fondo el rey esté lejos con el famoso señuelo para poder evitar que se vaya a colocar en la casilla 1 torre, porque si este rey está cerca, no, al final no tiene ningún tipo de sentido. Y ahí nuevamente nos damos cuenta que gracias, o sea, ni siquiera había necesidad de hacer este movimiento porque aplicando la regla de Boreski sabemos de antemano que el peón corona. Entonces, después de A5, acá simplemente rey de 5, acá. Y ahora importante, aquí hay varios detalles. Si rey C4, un ejemplo F6, se escapó de la regla del cuadrado, y ahora F7. ¿Qué es lo que pasa? Que si ahora hace rey C2, corono, jaque, acá y simplemente ahora jaque, y la dama entró ya en juego, con lo cual la partida se decide inmediatamente. Si rey C4, F6, acá F7, si jaque, obviamente rey D1, controlo la casilla de coronación y la partida se acaba. Ahora, después de rey E2, si rey E5, ¿cuál es la diferencia ahora? La diferencia radica, un ejemplo, que si yo hago rey D3, rey D5, y ahora nuevamente me doy cuenta que como el peón está en la quinta fila, simplemente aplico señuelo. ¿Qué va a pasar con la coronación en A8? Que después de que corono, rápidamente me coloco en la casilla H1, con lo cual el peón se detiene. Fíjense qué importante cómo se logra finalmente haber ganado la partida. O sea, si las blancas hacen A5, aplicando esta concepción de Boreski, independiente que hay más piezas en el tablero, se hubiese podido llegar a una posición ganada de forma directa. El blanco, ¿qué termina haciendo? Nuevamente,
comete un error. Rey E2. Ahora, nuevamente la pregunta para las negras. ¿Qué hacen las negras? ¿Sí? A5, nuevamente. Parece como una, ¿cierto? O sea, como una actitud contumaz, ¿cierto? Es reiterar el error, así repetirlo. Pero es el contexto de la partida. O sea, ambos jugadores, con los grandes jugadores que son, estaban totalmente, descartaron totalmente la 5. Esa casilla no la tenían considerada, eso está claro. Resulta que ahora el blanco tenía que hacer A5 y ahora el negro hace H5. Resulta que el negro tiene que hacer A5. ¿Cuál es la diferencia? Si rey F3, un ejemplo acá, acá, y esto es lo que pasa. Y llegamos a un final, ¿cierto? De dama, 2 peones. La otra opción es que A5, rey D3, acá, señuelo, y acá. Un ejemplo, rey C5, y ahora rey C5 increíblemente es mala, porque corona primero. Miren qué corona. O sea, rey B7 obviamente entró con jaque. Y si A7, simplemente H1 y termino controlando la casilla de coronación. Y ganan las negras. Entonces, después de rey acá, el movimiento es rey E4 para poder mantener la igualdad. ¿Eso qué quiere decir? Que rey F3. Si rey H4, rey F4. Obviamente H5 es muy mala porque te hacen G5 y ganan las blancas, ¿cierto? Pero rey H3, simplemente rey F5 acá y logramos nuevamente una posición de tabla. No se puede mejorar. Y la última opción es rey G5 acá, simplemente rey F6 y oposición. Ahora, ¿quién suma acá según la regla de Borensky? ¿Quién puede sumar? Vamos, bájanse la idea. Eso lo tienen que hacer, ¿eh? No es favor hacia mí que lo están haciendo. Si lo hacen, lo van a terminar de familiarizarse con el tema. ¿Cuánto tiempo tienen las negras a favor? 1, ¿cierto? Las blancas le falta un tiempo para llegar a quinta fila. Los tiempos que le faltan a las blancas para llegar a quinta fila se suman a favor de las negras. Ok, las negras tienen un +1. Ahora, las blancas se le suman los tiempos que el peón se demora en llegar a la diagonal H3-C8. ¿Dónde está el peón? En G4. ¿Qué significa? Que no se le suma nada. Y la tercera y última regla, se suma un tiempo si el rey está delante del peón. El rey no está delante del peón, el rey está al lado del peón. ¿Qué significa? Que en esta posición las negras tienen un +1, por lo cual la partida es tablas. Sin mover una pieza. Aplicando simplemente regla de Borensky. Ahora, después de H5, G por F5, rey. Si rey es 5, un ejemplo a 5. Y ahora inmediatamente, fíjense la diferencia, la sutileza. Ahora, H6 también gana, obviamente, pero a 5 pensando inmediatamente la regla de Borensky. Que eso es importante, porque estamos ya reflejándolo. Después de G por H5, hago simplemente acá, rey D3, rey G5, acá, acá y acá. Y finalmente terminó ganando Kuprechik a Michal Chichín en esta partida,